¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este programa de debate periodístico a 8 columnas en este miércoles 16 de octubre del 2024. Un programa muy especial que hemos preparado para ustedes, en donde tenemos una muy grata compañía. Va a ser muy interesante porque tendremos mucha numeralia, mucha tela de dónde cortar para los que nos apasiona el tema del periodismo. Y bueno, pues sin más preámbulo, me permito presentar esta noche a la doctora Waltraud Martínez Olvera. Ella es jefa de la oficina del programa de gobierno. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida. Aquí, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Esta es su casa, sea usted bienvenida. Y voy a presentar a dos grandes periodistas. En primer lugar, y por ser el invitado externo, un periodista oriundo del norte del estado de Veracruz, con quien tengo el privilegio de ser amigo y conocerlo hace muchísimos años ya. Hola, tiene cara de niño, pero bueno, Arturo Arellano está con nosotros. Bienvenido. Hola, muy buenas noches, gracias por recibirme aquí. Y todas las mañanas usted se despierta con las noticias más importantes que han ocurrido a nivel local, nacional, internacional, con don Edgar del Ángel. ¿Cómo estás, amigo? Hermano, ¿cómo estás? Buenas noches, doctora, buenas noches, Iván. Arturo, buenas noches y buena noche a todo el auditorio. Temas importantes el día de hoy. Muchos, muy importantes. Les comentaba, y lo comentábamos fuera del aire con la doctora, de que bueno, pues el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en un esquema ciudadano, quiso adelantar su 6º informe de labores. Y bueno, pudiera pensar mucha gente, no es nuestro caso, pero sí mucha gente, que desde entonces la cortina de gobierno se bajó y que ya no están haciendo nada. Y no es el caso. Se siguen actualizando las cifras y un informe final. La obligación legal que tiene el Ejecutivo es entregarle al Congreso lo que se hizo, y eso pues todavía no ocurre, ¿verdad, doctora? Así es, todavía estamos por cumplir esa obligación legal el próximo 15 de noviembre y efectivamente se siguen actualizando no solo cifras, sino acciones. Entonces, si en agosto se dieron buenos números y estábamos muy contentos, ahorita más. Estamos entonces ya, como quien dice, en las postrimerías de esta administración, pero todavía se siguen contabilizando acciones que se han hecho. Y además un tema muy importante del que me gustaría que profundizáramos, Edgar, Arturo, se está cumpliendo con indicadores en esta administración. No nada más se están aventando cifras y decir se invirtió tanto, sino que además hay un tema de porcentaje de cumplimiento. Se establecieron metas al inicio de cada año y consolidado lo que es un sexenio, y también se tiene que, pues contraponer a ver qué porcentaje de cumplimiento hay, ¿no? Exactamente, eso es algo, bueno, que a nosotros nos tiene muy satisfechos. Es una apuesta muy grande, yo lo reconozco mucho al señor gobernador, al ingeniero Cuitláhuac García, porque lo más fácil es no dar un número con el que te comprometas. De hecho, hay administraciones anteriores que muy fácilmente dijeron voy a disminuir 50% de la pobreza, y por el contrario aumentó. Cuando terminaba 2016 fue la peor crisis en varios rubros en Veracruz. Y bueno, en esta administración, de manera muy responsable, ¿no? Se toma un esquema de planeación pues con los mejores estándares internacionales, y pues se hace un compromiso con base a lo que la gente venía pidiendo. Y pues eso nos hizo mantener a todas las partes, a todos los colaboradores del señor gobernador, pues justo la responsabilidad de no bajar la guardia, porque había que entregar cuentas conforme nos comprometimos. Doctora, dentro de estos compromisos que están inmersos dentro del informe de gobierno del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, va de la mano con esta Agenda 2030, que es importante. Platíquenos, porque llevan una línea conjunta, sabemos que es a nivel internacional, se hace a nivel estatal y también a nivel nacional. Se cumplieron algunos compromisos, se están cumpliendo, sabemos que no son de inmediato, sabemos que lleva un proceso largo, importante, para saber, tal vez prueba-error, para poder lograr los objetivos. ¿Cómo se llevó esto durante todo el sexenio? Sí, efectivamente, hace unos meses dimos a conocer el informe que entrega Veracruz a la ONU. Nos fue muy bien,
¿no? La verdad es que a nivel nacional Veracruz está reconocido dentro de los estados que mayor avance tienen sus compromisos. ¿Por qué? ¿Por qué cumplimos con los objetivos de la Agenda 2030? Pues sí, porque es un compromiso internacional, pero sobre todo porque en el fondo esos compromisos tienen que ver con derechos humanos. Y el gobierno de la administración del ingeniero Cuitlahua García Jiménez pues está basado en un modelo de derechos humanos. Hoy le conocemos, hoy ya bautizado como humanismo mexicano. El bienestar social, ¿no? También que Totalmente. Entonces, ¿qué va de fondo? De primera instancia, el bienestar de las personas y, bueno, la conciencia de que no se puede separar ese bienestar tanto de la parte ambiental como del desarrollo económico, no en el mismo esquema que lo tenía contemplado el modelo neoliberal, ¿no?, alrededor del mundo, sino en un esquema de redistribución. Eso nos hace sentir satisfechos, porque justamente para los gobiernos tiene que ver con una planeación muy establecida, muy medida, y pues el hecho de avanzar, por supuesto, a nosotros nos permite entregar buenas cuentas a los veracruzanos, pero además comprobar que el cambio de modelo en el gobierno es funcional y es la línea correcta. A mí me gustaría preguntarle, las comparaciones son odiosas, pero llega un momento en que por la propia oficina tienen que cotejar cómo va Veracruz en cuanto al cumplimiento con otras entidades vecinas o otras entidades del país. ¿Qué es lo que ha descubierto la oficina en todo caso? Muy bien, cierto. A ver, la evaluación y la planeación siempre va a tener que ver con compararte. Sí, compararte con otros y compararte contra ti mismo. Veracruz, lo pongo en dos temas prioritarios, la parte social. Comparado con los otros estados, estábamos tan solo en pobreza laboral en el último lugar de todo el país en 2016. Hoy, en la última medición que hace Coneval, estamos en los primeros lugares, en el primer lugar, ¿sí?, de disminución de la pobreza laboral. Ese es un gran dato. Pero además, en mejora de las condiciones de vida general, pobreza multidimensional, somos el segundo estado que mejor puntúa. Eso quiere decir que Veracruz, por número de personas, es el estado que mejores datos tiene respecto a la disminución de la pobreza. Ese es, por decirlo. Contra nosotros mismos, pues es un logro importantísimo, porque las condiciones en las que se da este logro son condiciones pandémicas. Veníamos de yo creo que muchos hemos escuchado por ahí, 2016, el año de la crisis en Veracruz, totalmente. Está documentado con diferentes indicadores, Coneval, INEGI. Y nosotros que le dimos cobertura también. Por ejemplo. Que le dimos cobertura a esos años. Sí, ese es un tema, para nosotros es prioritario. Y el otro es lo que tiene que ver pues con las finanzas, ¿no? Justamente fue un momento, o venimos de un momento en el que Veracruz estaba considerado, Veracruz fue el pretexto, o la consecuencia, la razón por la que surgió el semáforo de endeudamiento a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo. Qué deshonor. Entonces, el que hoy puntuemos, ¿no?, de que pasemos de bonos basura y en 6 años a pasar a grado de inversión por las calificadoras internacionales, pues nos refiere un avance sustantivo. Nuevamente, tanto a nivel nacional como contra nosotros mismos. Ahorita nos platicaba, doctora, justamente que se sigue todavía recabando información, preparando un sexto y último informe del gobernador Cuitlahua García Jiménez. Justamente a mí me gustaría preguntarle en temas puntuales como en el endeudamiento. En agosto conocimos que se ha reducido la deuda del estado de Veracruz en más de 22 mil millones de pesos aproximadamente. La cifra se queda, varía, mejora, ¿cómo queda? Y bueno, también que abundar un poquito en el tema que nos hablaba de la pobreza laboral, que éramos de los últimos estados. ¿En qué radica la pobreza laboral? O sea, supongo que está hablando de salarios pírricos, cosas por el estilo, empleo, ¿no? Pocas oportunidades. Y también en el combate a la pobreza de manera global. ¿Cuál fue la diferencia con administraciones anteriores? O sea, ¿qué se hizo o a qué le atribuyen ustedes este éxito?
Sí. Bueno, dos cosas. Sí. Uno, el cambio de modelo totalmente. O sea, se pasa de utilizar en modelos de desarrollo a nivel internacional, se venía utilizando lo que comúnmente conocemos como neoliberalismo, y entonces mantuvo como pilar central la economía. Es decir, lo que vamos a hacer es producir, 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 y eso parece muy bien. Pero para que esto funcione y de trabajo necesitas consumir, consumir, consumir. Claro. En el momento en que las personas pasamos a ser clientes, ¿sí? Pasamos a ser consumistas, pues ya no estamos hablando de derechos humanos porque no todos tienen la misma capacidad de adquisición, y se generó una desigualdad muy grande. ¿Sí? Sí. Cambio de modelo basado en derechos humanos, que es lo que se implementó, es poner al centro justo los derechos de las personas. A nivel gubernamental, ¿no? Cuando se hace este cambio es pasar de atender solo a los centros poblacionales mayores, más concentrados, que a nivel estatal son 17 ciudades, a pasar a atender a los que menos tienen, porque una regla básica de los derechos humanos es sí atender a todos, pero prioritariamente a quienes han sido vulnerados en el ejercicio de sus derechos. Históricamente, olvidados, por decirlo así. Sí, que esta brecha de desigualdad se hizo tan grande que dejaron de ser visibles. ¿Por qué? Porque la forma de medición del modelo neoliberal tiene que ver con el promedio. ¿Sí? Tú junta Mixtla de Altamirano con Puerto de Veracruz, y bueno, solo vas a atender al puerto de Veracruz. Claro. Ajá. Ese fue el problema. Entonces, al cambiar de modelo, pues entonces empiezan a aplicarse los recursos en las zonas más necesitadas. Otra forma es que al cambiar de modelo la medición es distinta. Ya no mides promedios. Los gobiernos venían midiendo el cuánto dinero gasté para abatir la pobreza. Con haber gastado el completo de ese dinero, yo cumplí. Y eso no es lo que interesa. Por derechos humanos, lo que interesa es cuántas personas recibieron, digamos que ahora están ejerciendo su derecho. En este caso, el derecho de vivir sin condiciones de pobreza. Y en ese número es en el que radica el cambio de la medición y el éxito del modelo. Claro, por supuesto. Otra pregunta, dentro de los objetivos, dentro de los compromisos, sabemos que todos son importantes para el gobierno. Pero ¿cuál ha sido el que ustedes hayan dicho, resultó, lo logramos, y que haya marcado un antes y un después en esa administración? La pobreza, definitivamente. O sea, históricamente veníamos con números hacia arriba de cantidad de personas que dentro de algún rubro de pobreza. Y hoy, afortunadamente, esta administración ha logrado ya 2 mediciones con EVAL, las 2 son consistentes, es decir, disminuye, o más bien, sí, disminuye la cantidad de personas que se encuentran en esta condición en todos los rubros, la pobreza multidimensional que tiene que ver con lo laboral, con el ingreso, con condiciones de la vivienda, con acceso a servicios básicos, agua, luz, ¿no? No estar hacinados, tiene que ver con alimentación también. Entonces, son más de 530,000 personas que salen de todas estas condiciones de pobreza. Y en cuanto a pobreza laboral, tiene que ver, y ese es un dato bien importante, tiene que ver con el ingreso por formalidad y el ingreso por empleo. Es decir, de pronto hay quienes dicen, sí, claro, son dádivas, porque los programas sociales no, porque ese indicador te mide un ingreso por empleo, ¿no? Por ocupación laboral. Entonces te refiere formalidad y además te refiere la capacidad de compra, de adquisición. Y en las comparativas históricas que tenemos, pues afortunadamente las mediciones han sido consistentes en un mayor poder adquisitivo y bueno, más gente que tiene capacidad para que a pesar, esto ya toma en cuenta la inflación, es decir, sabemos todos que hay inflación, sabemos todos que aparentemente las cosas son más caras, pero estás pudiendo adquirirlas, que esa es la diferencia. Ajá. Claro. Entonces, sin duda, bajo, bueno, el compromiso central de la administración del gobernador Cuitlahua García fueron mejores condiciones de vida, democracia económica para las personas y pues está logrado. Eso fue lo que más nos reconocieron justamente por el cumplimiento a la Agenda 2030. Oiga, se vive un cambio de estafeta ya en próximas semanas. Del catálogo de estrategias o de programas, ¿cuáles le recomendaría a los siguientes que retomen por lo exitoso y cuáles que no, que lo analicen o lo consideren para la siguiente? Eso es muy bueno también porque justamente en estas
pues como informe que entregamos de objetivos cumplidos, pues hacemos esa reflexión, ¿no? Porque ojalá todo fuera perfecto, porque dijimos así se va a lograr, ¿no? Lo que más recomiendo es la parte justo social, o sea, los avances que se han tenido en la parte social. Es importante saber que los indicadores Coneval te refieren, sí, personas que salen de esta condición, pero también te refieren el uso adecuado del recurso público, porque llega justamente a la zona, a la gente que debería llegar. Estas mediciones, por lo tanto, nos refieren que el mecanismo que se ha utilizado ha sido el correcto. Entonces, en todo lo que tiene que ver con la parte social, creo que debe continuarse de esa manera. Y de lo que se tiene que seguir haciendo esfuerzos, y bueno, lo sabemos, aunque tenemos datos positivos, hay que seguir buscando lo que es, tenemos una adecuada distribución económica. Los analistas, los indicadores de INEGI han comprobado que efectivamente hubo una redistribución, pero hay que seguir creciendo para que la redistribución económica se sostenga. Yo quisiera complementar esta pregunta también a las autoridades municipales. ¿Están jugando bien su papel en el sentido de combatir esos indicadores de pobreza, o ve un letargo en ellos? O igual la recomendación para... o sea, si hay acompañamiento de las autoridades municipales a la estrategia implementada por el estatal, supongo, ¿no? Sí. Pues hasta ahorita lo ha habido, ¿no? Hasta ahorita paulatinamente, no fue como que en 2019 ya todos estábamos, los 212 municipios de acuerdo. En la misma sintonía, ¿no? Sí. Pero paulatinamente ha habido pues un interés genuino, ¿no? En continuar con ese esquema. Pues al final, que es, si nos vamos a aprobación de la gente, pues es lo que la gente ha estado ratificando como un proyecto en el que le tiene confianza, ¿no? Entonces, paulatinamente, los gobiernos municipales han ido hacia allá. Sí, es necesario que todos los niveles de gobierno tengan una capacitación amplia al respecto, porque muchas veces hay la intención, pero no el cómo, ¿no? Entonces, sí es siempre adecuado que entre la coordinación haya además capacitación al respecto, pero me parece que en su gran mayoría, paulatinamente, además de que es una obligación en su ley municipal, ¿no? Abonar. Por un lado, lo que es la Agenda 2030, pero si no queremos guiarnos quizá por instancias internacionales, pues por lo que fue votado como modelo del humanismo mexicano. Y es que es por el bien, por el bien de la sociedad. Tienen que unificar, unir fuerzas para que se lleve a cabo todo lo que se busca en materia de bienestar social, ¿no? Así es. Casi que por sentido común. Me lleva este tema del que está hablando, doctora, justamente a la profesionalización de las autoridades municipales. Creo que es un tema que todavía ha estado pendiente en el legislativo, porque, como bien lo decía ahorita, a lo mejor pueden tener la intención, pero no saben el cómo. ¿Y eso tiene que ver con el nivel de preparación de las autoridades municipales? Pues últimamente, ¿no? Las modificaciones en su ley orgánica, que me han parecido muy atinadas por parte del Congreso, los llevan hacia allá, hacia tener la información adecuada. Yo más bien lo atribuyo a que estamos hablando apenas de 6 años en los que probamos un cambio de modelo. Ni siquiera se trabajaba con planeación, ¿no? Entonces, ¿era como por ocurrencia, entonces? Como que ahí se va, ¿no? Entonces, se despertaba y hoy ¿qué vamos a hacer? Vamos a pavimentar, entonces, ¿no? Oye, hoy pavimentamos, ¿eh? Ahí está. Sí, entonces, bueno, una cosa es que se hiciera un documento, ¿no? Un plan, como documento que había que entregar, y otra cosa es que se tuviera el criterio de evaluar lo que estás haciendo. Y en este cambio de modelo, en todos los niveles de gobierno, paulatinamente se están construyendo herramientas. Entonces, yo creo que los resultados que hoy se tienen a nivel estatal y federal son consistentes y además son alentadores, ¿no? De que es un buen camino.
y todavía hay que seguirlo construyendo. Sí, digo, la construcción de centros de salud, la remodelación de algunos hospitales, digo, el CAE fue uno de ellos, el mantenimiento también de otros, las carreteras, todo esto se está trabajando, se está logrando a base de esa planeación, a base de esos objetivos, a base de esas metas que uno tiene, ¿no?, al inicio de la administración. Así es. Tenemos, bueno, como estos logros que acabas de mencionar, muchas satisfacciones al respecto. Al día de hoy, bueno, no nada más es como reparar la infraestructura de todos los centros de salud que hay, sino además se van a entregar 5 hospitales totalmente nuevos. Además se sobrevivió a la pandemia. Bueno, ya los ha ido dando a conocer el gobernador. Pero la inversión, pues, en tema de salud no tiene precedente, ¿no? Y justamente desde el modelo humanista, ¿no?, desde el humanismo mexicano ahora, lo que se busca justo es distribuir, ¿no?, para que es que no es un beneficio, es un derecho, alcance a todos. Oiga, a mí me llama la atención que advierta que hizo falta una capacitación para que usted afirme que hizo una falta de capacitación en las autoridades municipales, pues sí tiene bastante sustento, ¿no? Y sobre todo que nos platique qué fue lo que llegaron a ver ustedes como PROGOP en las capacitaciones o talleres que impartieron durante esos 6 años. ¿Qué fue lo que lograron detectar para llegar a esa afirmación de que hizo falta capacitación? Sí, bueno, nosotros ofrecemos capacitación y los gobiernos municipales son autónomos, entonces ellos toman lo que consideran necesario. En temas de, bueno, siempre el Congreso mismos, INVDM, etcétera, dan mucha capacitación al respecto. ¿Cuál es la diferencia que yo veo? Capacitación de planeación puede haber, existe, bajo el esquema neoliberal, pero hoy estamos utilizando un modelo diferente. Esa es en la que todavía hay que profundizar. Por 2 razones. 1, el conocimiento elemental, y 2, la construcción de herramientas para comprobar que estamos siguiendo todos esta metodología que hoy tenemos datos para comprobar que es adecuada, ¿no? O sea, antes podían estar capacitados, si me permite redondear un poco la idea, en planear, pero ahora tienen que capacitarse en planear y comprobar y ejecutar. Eso no lo tenían cuando ustedes llegaron al gobierno. Sí, exacto, es un cambio de indicadores, es un cambio. Pero era un llamado a misa al final, como dice usted, los ayuntamientos pues autónomos, ¿no? Ustedes podían decirles, si quieres te ayudo, pero si ellos no querían, pues no había forma de obligarlos, ¿no? Y aún así creo que paulatinamente los municipios han ido tomando su responsabilidad. Y en este tema en particular, ¿hay la cuestión política es un problema? ¿La cuestión de partidos, de colores? Pues de parte del gobierno del Estado yo no vi que fuera ningún problema. No, de los ayuntamientos por acercarse, por trabajar de forma conjunta. Pues quizá de algunos ayuntamientos pudo haber sido alguna situación, no podría comprobarla porque no soy la instancia con la que ellos refieren quizá sinergia para, por ejemplo, obra, ¿no? Claro. Pero realmente en todas las regiones, en todos los municipios hubo un esfuerzo estatal y a mí me parece que la gran mayoría de los municipios lo aprovechó bastante bien. Bueno, doctora, ya platicamos de la entrega del informe de gobierno el próximo 15 de noviembre, ya hablamos de la Agenda 2030, pero ahora un tema importante que a mí me da gusto platicar, el empoderamiento de las mujeres. Somos Ruta M, también algo muy importante donde inclusive compañeras de Radio y Televisión de Veracruz estuvieron presentes en esa reunión. Platíquenos al respecto de Somos Ruta M y también la presidenta Claudia Sheinbaum, mujer, la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nale, mujer. ¿Qué opinión le merece? Sí, bueno, por supuesto muy contenta, ¿no?, de que Veracruz ya haya tenido las condiciones sociales para confiar, ¿no?, en que las mujeres podemos hacer un buen trabajo.
Antes de que llegaran las elecciones de nuestra ahora presidenta y de la gobernadora electa, honestamente los indicadores que seguimos al respecto de género nos daban muy en positivo. Realmente Veracruz avanzó mucho, tanto contra nosotros mismos como a nivel nacional. Doctora, es odioso tener que hacerlo, pero nosotros tenemos que hacer una pausa, pero me parece interesantísimo este planteamiento de mi compañero Edgar. Si nos permite, regresando del corte, abundamos más y usted lo invito a que continúe. Está viendo A Ocho Columnas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. De verdad, estamos teniendo un programa muy interesante. Estamos platicando con la jefa de la oficina del programa de gobierno, la doctora Waltraud Martínez Olvera. Y bueno, antes de hacer una pausa, mi compañero Edgar del Ángel hizo un cuestionamiento que creo que es bien interesante y que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer. Por supuesto, aparte de esa reunión de Somos Ruta M, que se me hizo muy interesante, que reunió a mujeres de diferentes municipios de la entidad veracruzana. Y por supuesto, también de la presidenta Claudia Sheinbaum, mujer, y la gobernadora electa Rocío Nale, también mujer, y su sentir en este aspecto, que ya se venía logrando todas estas cosas, ¿no? Así es, bueno, desde el plan de desarrollo del gobernador Cuitláhuac García, bueno, una de las líneas principales fue justamente la igualdad y no discriminación y todo el tema de la perspectiva de género. Si nos vamos al tema Agenda 2030, pues justo el tema de mujeres o el grupo poblacional es uno de los prioritarios, porque somos más del 50%. Entonces, pues fue central en la administración. Los indicadores que nosotros veníamos midiendo nos dieron muy en positivo. Por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho, el tema de percepción de seguridad en las mujeres mejoró en una mejora histórica, es decir, nunca desde que inició su medición había tenido números tan buenos como ahora. Ajá. Y bueno, por supuesto, atención a otros temas que traía el estado de rezago en el tema de mujeres. Entonces, eso ya nos daba buenos datos. Se puede mencionar, no pasa nada. Eso ya nos daba muy buenos datos, ¿no? Buenas cifras, o sea, en tema de ingreso, en tema de laboral, en tema precisamente de percepción, por supuesto de disminución de feminicidios, en más del 50%, 55% de hecho. Considerable, claro. Totalmente. Y bueno, pues el hecho de que lleguen ahora una presidenta y una gobernadora, pues nos ratifica, ¿no? Que en sí los veracruzanos, veracruzanas ya veníamos como listos a esta apertura, ¿no? No en todos los estados, cabe mencionar. Entonces, pues es un tema social, ¿no? Se viene empujando, tiene años, claro, pero hay que reconocer que en esta administración se hizo un esfuerzo mayor por atender justo los rezagos de igualdad, de perspectiva de género que tenía el Estado. Y pues culturalmente, ¿no? Lo que normalmente... Sí. Todavía hay resistencia, ¿no? Claro, entonces, en algunas partes para del decirlo, país, ¿no? Sí, seguro que sí. Bueno, yo lo refiero, una anécdota, no tan solo. Yo soy la primera titular mujer que ocupa el puesto que yo ocupo ahora. Les costó mucho a varios, me imagino, sí. Es una gran diferencia de cuando yo llegué de encontrar todavía personas, ¿no? De algunas instancias, preguntar cuál era mi asesor con O, ¿no? Para que hablaran con él. Entonces, bueno, hoy ya no hay esa necesidad. ya se sabe que sí soy yo la que puede responder. Claro. Ese nivel de misoginia está. Así es. Ahí hablando de cómo, aparte de esto de cómo encontraron la oficina, también platicaba hace unos instantes de, en realidad, cómo encontraron las condiciones de la oficina. Físicas, ¿no? Tecnológicas. Tecnología del año 1980. Se ocupaba el disquete, no sé, imagínense. Sí, con Arturo, bueno, en la secundaria, creo. Sí, claro. Yo creo que eso es importante y es algo que a lo mejor no se sabe hacia el externo, lo sabemos quienes estamos al interior de las instituciones. Desde que se creó la oficina en la que yo estoy a cargo ahora, una de las funciones era pues integrar el informe, sí, pero además hacer análisis de información, de grandes datos, para
apoyo directo al Ejecutivo del Estado y a su plan de trabajo, ¿no? Entonces, desde que llegas y ves este equipo obsoleto, pues es fácil cuestionarse, aquí no se hacía esto, porque no hay manera que un sistema operativo obsoleto tenga la capacidad de abrir la cantidad de información que manejamos. Ajá. Entonces, bueno, eso tuvo que reequiparse. ¿Por qué lo menciono y por qué es importante? Quizás se nos olvida o dejamos de dimensionar. Venimos de un bienio que gastó 50 millones para un plan estatal de 2 años, que no entregó cuentas. Ajá. Cuando nosotros entramos apegados a la austeridad, a la línea de austeridad y buen uso de los recursos, pues bueno, hacemos todo este esquema de manera interna, obviamente con recurso interno, es decir, ya recurso público que nos pagan nuestros salarios, y el plan nos costó 500,000 pesos. No quiere decir que sea de mala calidad, ¿no? Porque hoy además estamos entregando resultados. Tuvimos la fortuna de tener en el equipo personal capacitado. Y otra de las cosas es que dejamos de pagar a externos para elaborar el análisis de datos y el plasmado de los informes, ¿no? Creo que es importante que la gente, los veracruzanos, sepamos que en el rubro, cuando el gobernador dijo una de las líneas debe ser honestidad y austeridad, realmente nos comprometimos, ¿no? Han sido 6 años de muchísimo trabajo, pero ha rendido frutos y justo creo que las condiciones laborales de las personas pues que han estado ahí por años y que nos dieron la oportunidad de trabajar con ellos, pues hoy son distintas. Me gustaría preguntarle si este equipo obsoleto no generó sospechas de que hubo una manipulación de las variables por parte del anterior gobierno, y 2, ¿cuánto le costó a Progop renovar quitar esos cascarones y comprar nuevas computadoras? Pues nos costó hacer un plan de 6 años porque tiene que ser con ahorros. Entonces, tuvimos que paulatinamente hacer este equipamiento, ¿no? De manera que no, pues bueno, dentro del presupuesto preaprobado, los ahorros pudieran autorizarnos ir haciendo la compra de todo. O sea, no se tenía un servidor para resguardar información. Si eres el área que analiza grandes bases de datos, ¿cómo no vas a tener un servidor para resguardar información? Entonces, más que nada, lo que a mí me hizo comprobar es que no se hacía este trabajo de manera interna, ¿no? Entonces, pequeños derroches en muchas áreas, pues al final, lamentablemente, hicieron que se ocuparan mal los recursos públicos. Por eso, ¿no? O sea, ahora decir se disminuyó la deuda, ¿no? Sí. En más de 21,000 millones, no es cualquier cosa. O sea, ha sido un esfuerzo sostenido, de mucho compromiso de utilizar bien el recurso, sin comprometer las condiciones laborales, porque yo los invito a cualquiera de ustedes a ir a las bonitas oficinas. Quiero comentar un ejemplo bien sencillo. Las oficinas donde se encontraba anteriormente esta dependencia, se cambiaron ahorrándonos 100,000 pesos mensuales. 100,000 pesos mensuales. Pero claro, las otras oficinas tenían un área, un penthouse, y aparte se pagaba por externo el estacionamiento de los funcionarios de alto nivel, ¿no? Negocio redondo. Entonces, pues se bueno. hubiera quedado en el penthouse. ¿Verdad? A lo mejor ahí estaríamos haciendo el programa. Sí. Antes, para no cambiar la idea, doctora, ahorita que dice que ya se procesa toda esta información, bueno, no que dice, que ya se procesa toda esta información. Se optimiza como debe ser. Esto, pues evidentemente, al programa de gobierno le da información pues muy puntual, muy detallada. Yo le quisiera preguntar, ¿deben de ustedes de saber cuáles serán las dependencias, las áreas de gobierno que mejores resultados dieron en esta administración? Y por otro lado, pues donde hay más áreas de oportunidad, lo dejamos así para no meternos en camisa de 11 varas, ¿le parece? Bien, bien, bien.
Sí, claro. Bueno, nosotros hacemos el seguimiento, entonces el perseguimiento. El perseguimiento. Entonces, pues todos los años hacemos un corte, hablamos con todas las áreas, por supuesto, ponemos a disposición de todo el gabinete la información y se fueron haciendo ajustes. Okay. Entonces, pues sin duda estamos satisfechos, como lo comentaba hace rato, toda la parte social se atendió como fue el compromiso, entonces eso es muy satisfactorio y por supuesto satisfactorio también para mis compañeros que les tocaba esta responsabilidad, que no es cualquier cosa. Cedesol, digamos. Sí. Cedesol, Protección Civil. Y vivienda, Protección Civil, por supuesto, que ha hecho un uso extraordinario de los recursos y del equipamiento. Al apoyo sin duda. A todas las La verdad personas. es que el señor gobernador se acompañó de un equipo muy responsable. En realidad, bueno, estamos viendo datos bien interesantes, por ejemplo, en la parte turística, ¿no? Sí, es las lo que inversiones también que llegaron, lo que tiene que ver Que le da una identidad importante a Veracruz. La verdad. Sí. Platicábamos con el secretario las veces que ha venido y ya festival tras evento y una cosa de no parar, ¿no? Sí, claro que nos ha redituado muy bien en cuanto a ingresos. Sí, la verdad, bueno, me dio la oportunidad de recorrer por ahí un programa más adelante, la de Paraísos de Veracruz, que tuve la oportunidad de ir a diferentes municipios de la entidad veracruzana, en lugares turísticos, y es algo impresionante, es algo hermoso. Sin duda, en Veracruz tenemos los lugares más maravillosos, desde la zona norte tenemos de todo, hasta la zona sur, en gastronomía, en playas, en tradiciones, en cultura. De verdad que yo creo que nos sentimos orgullosos, sin duda, de ser veracruzanos, y le podemos decir con unas ganas y con una... de verdad, con una emoción de decir que somos veracruzanos. De hecho, hay una línea en el plan de Veracruzano de Desarrollo relacionada de que sea un turismo que impacte en el desarrollo y en el bienestar regional. ¿Qué es lo que ha observado usted en esa parte del PPV? Justamente de eso estamos, les hablaba yo hace rato de distribución. Para allá fue la línea, ¿no? Anteriormente se promovían los mismos destinos. Ya estaban muy bien, ¿cómo se llama? Posicionados, exactamente. Y qué bueno. Pero Veracruz no solamente son 3 destinos, ¿no? Me consta. Lo viví, lo disfruté y fue un aprendizaje muy, muy grande, de verdad. Así se lo puedo decir. Exacto. Sí, estábamos acostumbrados a que teníamos carnaval, o sea, era como 2, 3 fiestas y, así es. y ya. playas, y ya, ¿no? Y pues a esos destinos les fue muy bien, mucho tiempo, pero ¿y los demás qué? Entonces, justamente la redistribución que se hizo, la ampliación de los destinos, que es algo en el que la Sectur trabajó ampliamente, fue exitosa. Entonces ahora, al ampliar los destinos, obviamente se genera una derrama para otros municipios. Ese es un punto muy importante. Y digo, yo afortunadamente puedo hablar del trabajo de todos los compañeros, creo que ha sido bastante responsables. Y claro que hay pendientes. No todos tienen que ver con el trabajo interno, sino con las condiciones que tuvimos que atravesar. Claro. Aún así, o más bien precisamente por eso, creo que el trabajo fue responsable. Ahorita estamos, por ejemplo, en una transición a un sistema de salud ambicioso, universal. Básicamente México va a cumplir, la Agenda 2030 lo dice, y ni siquiera los países más adelantados lo tienen. Todos deben tener acceso a los servicios de salud de manera gratuita. Es una apuesta grande, se está avanzando muy bien, y aún con esa dificultad y con la pandemia se logró el plan de inversión en salud que hizo el gobernador a un inicio. Claro, ya no fueron 3 años, se tuvo que ampliar a los 6, pero finalmente vamos a entregarlo cumplido, ¿no? Que es importante. Entonces, en realidad, con todas esas circunstancias, aún con esas circunstancias, podemos decir que pues fue un trabajo bastante comprometido. De esos 17 objetivos de la ODS, todos se tocaron, en todos esos rubros se trabajaron. Sí, son interdependientes. Al final, los derechos humanos, al cumplir uno, vas acercándote al otro. Sin embargo, en el plan priorizamos las necesidades veracruzanas y la planeación así de manera sencilla es esto. Entre más compleja es la situación, y ustedes sabrán cómo estaba el Estado, entre más complejo es,
tienes que ser más reservado en lo que planeas alcanzar. Así que nos enfocamos en algunos objetivos prioritarios, 9 para Veracruz, sin que eso, es decir, midiéndolos. Okay. Ajá, no quiere decir que no hayamos hecho nada en lo demás, pero íbamos a medir 9. Dentro de estas acciones, afortunadamente, algunas cosas que proyectamos se superaron desde el año pasado. Entonces, bueno, nos fuimos discretos, es una cosa que me decían cuando entregamos el plan así de, por favor, en el tema de género, con mujeres no van a hacer prácticamente nada. El ingreso, las mujeres solo lo piensan aumentar tanto. Diputados panistas de ese momento. Okay. Y bueno, pues hoy afortunadamente podemos decir que justamente esos indicadores están superados, se alcanzaron, cosa que en su momento esas administraciones ni se lo proyectaron ni lo cumplieron. No. Perfecto. Hace ratito que platicaba del tema del combate a la pobreza, los buenos resultados que tiene esta administración en el combate a la pobreza. Me recordé, Arturo, yo creo que desde que empezamos en el tema del periodismo escuchábamos Mixtla de Altamirano, Zongolica, Tehuipango. Tehuipango. Y si acaso Tatahuicapan, algunas veces eran de los municipios más pobres del país. Sí. ¿Tiene Veracruz todavía en esta lista municipios sumidos en la pobreza? O sea, ¿todavía aparecemos? Ya no aparecemos en la categoría nacional, afortunadamente. Obviamente es una responsabilidad del Estado de construir cada vez mejores condiciones. Pero, pues, podemos estar un pasito satisfechos, ¿no? Sí, ya no está Veracruz en esa deshonrosa lista. Así es, afortunadamente. Oiga, y en materia de seguridad, ¿se cumplieron o qué observa que pueda pendiente de cumplir en cuanto a los objetivos del programa, del plan? Bueno, en materia de seguridad hay que apegarse a dos cosas, ¿no? Uno, los datos objetivos, y dos, la percepción de la gente. Bueno, y hasta tres, lo que se dice. Los datos objetivos nos dan muy buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, tan solo en secuestro tenemos un 90% de disminución. Eso es un dato arrasador. También homicidio doloso, es decir, delitos de alto impacto que generalmente tienen que ver con una situación delictiva mayor, o sea, de delincuencia organizada, ¿no? La disminución ha sido amplia y nos da mucho gusto la mejora en los datos de percepción, porque es muy difícil mover la percepción. Sobre todo cuando, pues, de repente a la gente nos gusta como la nota roja, ¿no? Entonces, eso se busca mucho y, pues, habrá medios que eligen dar esta nota porque genera audiencia, ¿no? Claro. Sin embargo, objetivamente, ¿no? Con las instancias externas, porque no es el gobierno del Estado que lo mide, y en el dato de percepciones de INEGI, se ha mejorado 13.5 puntos la percepción general, pero la de las mujeres se ha mejorado el doble, es decir, más de 26%. Entonces eso es positivo, porque veníamos de estas alertas en las que Veracruz se posicionaba como, no pises Veracruz, y menos si eres mujer, ¿no? No es así. Los datos son buenos, se ha hecho un trabajo, adecuado en materia de seguridad, pero creo que tiene mucho que ver con lo ha dicho mucho, lo repitió mucho el presidente López Obrador en su momento, con el modelo, con atender las causas, con atender la pobreza. Y, por supuesto, también un trabajo importante de combate al delito y de coordinación interinstitucional. Doctora, también hablando y va de la mano con en materia de seguridad, la desaparición de personas, la Comisión Estatal de Búsqueda también es parte fundamental para localizar a las personas que lamentablemente desaparecen. Oye, qué bueno que me preguntas de eso, porque eso es un tema muy difícil de hablar, ¿no? Porque es un tema muy delicado. Claro. Pero es un tema bien importante. El primer día, ¿no? Cuando en la toma de protesta del señor gobernador se compromete, ¿no? a hacer algo al respecto de la desaparición de personas.
Bueno, se creó todo. En el Estado solo de nombre, digamos que había una norma, ¿no?, que decía que existía la comisión de búsqueda, pero realmente no tenía ni presupuesto, claro. No existía, no había personal capacitado, ni policía capacitado, ni policía ministerial capacitado, ni una buscadora. Todo eso se creó, se le dio dinero. Hoy la Comisión Estatal de Búsqueda tiene 70% de positividad, es decir, de todos los reportes que recibe, 70% de los reportes los encuentra inmediato. Es un tema complejo porque si sigue faltando uno, pues sigue faltando, ¿no? Y se sigue buscando. Mientras más tiempo en que la persona está desaparecida, se vuelve más difícil. Pero yo creo, ¿no?, a mí me parece genuinamente que el esfuerzo realizado ha pasado de ser una mentira, ¿no?, un maquillado, a realmente darle a las personas el derecho a ser buscado. La Comisión de Atención a Víctimas hoy también cuenta con mayor presupuesto. Hay atenciones para familias, hijos de personas que hayan desaparecido, y lo que me parece más importante, ya no es el Estado. Doctora, yo quisiera preguntarle, en este ejercicio inédito que se está viviendo actualmente en Veracruz, en el que quien encabezará el Poder Ejecutivo no se esperó a tomar posesión para dar a conocer a su gabinete, lo empezó a hacer de forma paulatina. Y bueno, pues en el caso de la Oficina de Programa de Gobierno, Irma Aída Dávila Espinosa es quien va a encabezar, por cierto, una amiga de hace muchos años, va a encabezar la oficina que usted deja. Después de estos 6 años, supongo que ya trabajan de manera conjunta en entrega, recepción y todo. ¿Hay alguna recomendación que le esté haciendo, doctora, usted al equipo que va a entrar? ¿Una agenda? Ya, bueno, seguro en su momento lo haremos con más calma. A la licenciada Irma le va a tocar un trabajo bien demandante porque, bueno, van a... Está advertida. Van a hacer ya está advertida, ¿no? Una estructura distinta, ¿no?, en el que van a conjugar varias áreas. Pues sin duda, cada administración que llega tiene sus nuevas propuestas y lo único que podemos hacer es decirles, a nosotros nos ha funcionado esto, ¿no?, como para hacer la medición, como para hacer el seguimiento. Se construyeron estas herramientas, se ponen a disposición y bueno, justo, por ejemplo, ¿no?, nos ha funcionado hacer cortes de evaluación, citar a las áreas, decirles números bonitos o números feos y me los resuelves lo más rápido posible, ¿no? Entonces sí ha sido perseguimiento, ¿no? Un poquito la labor de la Progo. Qué bueno. Entonces, pues a lo mejor no siempre es cómodo, ¿verdad? Pero funciona. Pues ni modo, es que así bajo presión a lo mejor hay mejores resultados, ¿no? Sí. Oiga, doctora, y en cuanto a usted, en lo personal, ¿qué va a pasar después? ¿Qué metas tiene? Sí, yo soy docente, entonces seguramente estaremos regresando a mi escuela de presidencia. No, se va de vacaciones, yo creo, ¿no? Quizá un poquito. Las de diciembre. Un ratito. Y ya regresar a eso, soy investigadora, entonces seguramente recuperaré ahí, pues en lo que se quedó mi currículum con el CONACYT. Y pues muy contenta, muy satisfecha, realmente muy agradecida de haber tenido la oportunidad de trabajar pues con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ¿no?, en el primer gobierno de transformación y como mucha gente con mucha expectativa, con mucha esperanza de que vaya a mejor. Bueno, aunado a esto, en materia personal, su sentir, su crecimiento en lo personal, en lo profesional, al haber estado al frente y con una responsabilidad tan grande y también de la gente que se rodeó. ¿Qué le diría a esas personas que estuvieron con usted a lo largo de estos 6 años, doctora? Y su sentir tanto en lo personal como en lo profesional, haber estado al frente de esta gran responsabilidad. Sí, gracias. Bueno, sin duda es el agradecimiento, ¿no?, de haber aguantado, porque ha sido trabajo arduo. Pues sin duda la responsabilidad, cuando es mucha responsabilidad, pues nunca está eximia,
nunca sucede que todo es felicidad, ¿no? Nos No, estresamos claro. y todo. Claro. Ha sido un gran equipo, pero sobre todo, bueno, a la gente que me acompaña, por supuesto, un agradecimiento que todavía no terminamos, que sigan echándole ganitas estos últimos días, que hay que entregar buenas cuentas, pues que ha sido un placer, ¿no? Pero, a mis colaboradores. Y sin duda un gran agradecimiento al señor gobernador. Va a entregar muy buenas cuentas el Ejecutivo. Ya lo hizo, ya hizo un anticipo en agosto en su informe ciudadano. ¿Volverá a ver rápidamente, preguntarle, una ceremonia donde él hable o ya será nada más la entrega del documento? Será la entrega del documento oficial. Perfecto. Y bueno, la presentación al Congreso. Oiga, doctora, pues la verdad es que qué placer platicar con usted, a modo casi que de despedida, pero en buena lid, porque la verdad es que son buenas noticias las que le da a nuestro auditorio, platicamos nosotros, creo que muy a gusto. Mi querido Arturo, también a ti te agradecemos mucho tu visita a Radio Televisión de Veracruz, es tu casa. Y Edgar, como siempre, gracias amigo por todo el apoyo. Y a usted gracias por el favor de su atención. Lo invitamos la próxima semana.